todavía no hay examen ni nada, no se preocupen. Les van a avisar con tiempo para que se preparen. Ya saben, ya les conté ¿quién no sabe cómo es el examen? Es sencillo, son 20 preguntas en 3 opciones. Si no le atinan a la primera, hay una segunda oportunidad. Vale punto 50. Y les dan 2 horas para contestar 20 preguntas, lo cual quiere decir que si dividimos 120 entre 20, nos da un total de casi 9 minutos por pregunta, 10 minutos. Lo que da tiempo para ver en sus apuntes o googlearlo. ¿Está bien aquí? Muy bien, si ponen sus celulares en modo de vibrar, vamos a iniciar con el módulo 3 con el tema el juicio de amparo 1 del diplomado en amparo, que va a ser impartido por el maestro José Jesús Ortega de la Peña, de quien me voy a dar la oportunidad de leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta además con estudios de Notaría Pública y Negociación Colectiva en la Universidad de Guanajuato, curso de especialización judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Granada, España, en convenio con la Universidad de Guanajuato. Posee el certificado de estudios avanzados del doctorado en Derecho por la Universidad de Granada, España, maestría en Fiscal por la Universidad de León, capacitador de Derechos Humanos expedido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, diplomado en Argumentación Jurídica, diplomado en Filosofía Jurídica, en Desarrollo Organizacional y en Juicios Orales, entre muchos otros. Ha sido especialista jurídico en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, secretario particular del Director General de Notarías y Registros de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. En el Poder Judicial de la Federación fue secretario particular del Magistrado de Circuito, actuario y secretario de Juzgado de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, juez de distrito de 2007 a 2009, magistrado de circuito de 2009 a 2016, jubilado a partir del 16 de febrero de este año. Actualmente es consultor y asesor jurídico. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro José Jesús Ortega de la Peña, por favor. Gracias, maestro, le agradecemos su visita y tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias, señor director. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo esta que es mi primera intervención como magistrado jubilado. Es muy interesante este tiempo en el que ha pasado, en el que uno se da cuenta que no es lo mismo ver las cosas de un lado del escritorio que de otro. Gracias a ciertos conocidos que están aquí, que me da mucho gusto. Ya había venido como juez o magistrado, más seguro como magistrado, y ahora estoy como magistrado jubilado a sus órdenes. Es interesante para mí ahora hablar de un juicio de amparo, el cual en sí, en esencia es el mismo, ha tenido ciertos cambios. Desde que nació el juicio de amparo y se acercaron todos estos fenómenos de derechos humanos, reformas constitucionales y cambios jurídicos, las cosas se ven desde otro punto de vista. No hace mucho tiempo, cuando era yo magistrado todavía de circuito y estaba en Monterrey, la ministra la ministra Sánchez Cordero estaba a punto de jubilarse y nos estaba contando, estábamos en una reunión, nos dice, fíjense que yo hace unos días o unos meses fui a dar una conferencia a Inglaterra sobre el juicio de amparo. Dice, y preparé una gran exposición y todo. ¿Y saben qué fue lo que más llamó la atención de lo que hablé? Que se les hacía raro que nosotros los mexicanos raramente entramos al fondo, porque hay muchas causales de improcedencia. Eso era lo que le llamaba la atención a otros países, el no entrar al fondo. Me puse a investigar de eso y hay un gran persona que se dedica a esto, gran maestro.
Dice, si tú pones inconstitucionalidad del artículo tal, te metes a use, te vas a encontrar 7 tesis. Si pones sin procedencia, va a haber al menos 2,500. Ah, caray. Eso hace pensar los grandes obstáculos que tenemos nosotros para ingresar a ver realmente lo que resuelve un problema. Y después, cuando se resuelve un gran problema, el realmente entrarle al fondo o quedarnos en la forma. Lo que nos hace repensar estas nuevas teorías como el principio pro persona, ver primero el fondo y luego la forma, tratar de la improcedencia, claro, es un presupuesto procesal, pero verlo con ciertas cualidades de tal forma que si no está plenamente acreditado es mejor que no se actualice. Y entran aquí muchas cosas, los derechos humanos y todo lo bonito que se ve. Y existe una figura, hablando de partes, y ustedes creo que ya vieron partes en la legitimación, donde habla otra persona que se llama el tercero interesado o la autoridad responsable, que dicen, pues, sobre todo el tercero interesado, dice, yo también tengo un derecho humano a que no se vea el fondo, ¿no? Tu derecho humano a resolver el fondo es mi derecho humano a que no se vea. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se van dando entonces condiciones que nos hacen repensar las cosas que nos parecían claras. ¿Qué es lo que propongo para ustedes? Bueno, primero es, permítanme no hablar de lo que dice la ley, porque basta leerla para saber qué dice la ley. O sea, permítame entonces pensar ciertos puntos de vista de lo que dice la ley. Y partiendo de esto, yo les ofrezco que hablemos en un plan de igualdad. Por tanto, si hay intervenciones, puntos de vista, objeciones, hablemos en el momento. Si lo dejamos al fondo, tal vez se pierda la esencia de lo que estamos hablando. Así que siéntanse ustedes con la libertad de hablar en el momento que lo crean conveniente. Solamente pido un favor, respeto, y no a mí, sino a las opiniones de ustedes. Otra cosa que es, bueno, tal vez sea muy obvia, pero para hablar de improcedencia, primero tenemos que hablar de amparo. Dicen, no, pues ya le sacó al parche, va a hablar de amparo, 2 horas para hablar de amparo, 45 de causales de improcedencia. No. ¿Cómo percibir entonces lo que es juicio de amparo? Bueno, es un juicio constitucional que se ve en el 103 y en el 107, es cierto, pero ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo se ven las figuras que emanan de él? Constitucionalmente, pues sí, de ahí viene, pero constitucionalmente también tiene ciertas bases y aterrizó en un ordenamiento legal. Ese ordenamiento legal se llama Ley de Amparo. Si ustedes ya vieron, los principios del juicio de amparo pues nacen del 107, ¿no? Órdenes que le dio el constituyente al legislador de cómo hacer su ley. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con causales de improcedencia? ¿Cómo analizar el juicio de amparo? Dicen unos es muy fácil, dicen otros es muy difícil. Yo no diría ni es fácil ni es difícil. Depende del punto de vista que estemos nosotros analizando el juicio de amparo, y yo les voy a hacer una sugerencia. El juicio de amparo, como su nombre lo dice, es un procedimiento. Y hagamos un símil. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la materia civil, pero si quieren vamos a la trabajo, o vamos a la administrativa, o vamos a la penal. Y en todas esas materias tenemos leyes de procedimiento y leyes de fondo. ¿En dónde entra el juicio de amparo? ¿En el procedimiento o en el fondo? Ahí a veces se suscitan problemas.
hay veces que le preguntan a uno, oye, ¿eres bueno para el juicio de amparo? Y sale uno, por supuesto que soy muy bueno. Es que no sé qué hacer en este juicio de amparo. Fíjate que tengo un asunto donde una persona creo que es inocente por esto y esto y esto y esto y no sé cómo plantear el juicio de amparo. Y la respuesta es, espérate, yo sé amparo, no penal. Eso ubica mucho, ¿no? Oye, pero es que eres buenísimo para el amparo. Bueno, pues sí, pero no para el penal. Yo, por ejemplo, critico mucho, perdón por decir esto, pero como ya estoy del otro lado, eso de que juicio de amparo, amparo civil, amparo penal, amparo administrativo. Bueno, tiene modalidades, pero el amparo es uno. Entonces, ¿qué demonios es el juicio de amparo? Pues es una ley procesal. Eso es el juicio de amparo. Eso es la ley de amparo. Es un tema netamente procesal. El fondo es otra cosa. Por eso les preguntaba, a ver, veamos el símil. No es lo mismo Código Civil que Código Procesal Civil. Entonces, en fondo, ¿cuál es el código? La Constitución. ¿Y cuál es el proceso? La ley de amparo. Íntimamente ligados, pero no necesariamente iguales, ¿verdad? Y dentro del fondo no es lo mismo lo netamente constitucional que el acto de donde emana el acto reclamado, ¿verdad? Por muy buenos que seamos para el amparo, no es lo mismo la ley mercantil que la administrativa, que si una persona es culpable en la comisión de un delito, o que si una persona debe pagar renta, o que si alguien debe o no indemnizar por despido. Son cosas completamente distintas. Pero hablando de juicio de amparo, tenemos entonces una ley que unifica, y esa ley que unifica es una ley netamente procesal. Netamente procesal. Veamos así el amparo como procedimiento. ¿Por qué los invito a esta reflexión? Porque entonces, cuando pensemos en amparo, pensemos en procedimiento. Lo que no se resuelve en la ley de amparo, se resuelve en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Casi igual al Código Procesal Civil guanajuatense, porque los hizo la misma persona, Maldonado. Entonces no nos cuesta mucho trabajo entender esas figuras. Lo que no está ahí, está en la jurisprudencia o está en nuestra teoría procesal. Cuando hablen de quejoso, piensen en legitimación. Y si ven del representante del quejoso, piensen ustedes en representación. Y cuando piensan en autoridad responsable, piensen en legitimación pasiva. Órale, ¿no? Cambia nuestra visión. Por eso les digo, es obvio. No es obvio. Es un punto de vista. Pido perdón a ustedes, a muchos nos conocemos, por hablar en primera persona, pero no es una cuestión de hablar de altanería. Es una forma de decir que si hay un error es atribuible a mí. Entonces, si partimos de esta base y partimos nosotros de que el amparo o el juicio de amparo en sí es una figura netamente procesal, ¿y qué pasa con los tratados internacionales? Pues ese es el fondo, pero esta clase no es del fondo, es de la forma, o sea, del proceso. Caray, cambia el punto de vista, ¿verdad? ¿Quieres saber muchos tratados? Bueno, pues entonces estudia constitucional o estudia derecho internacional. Pero si quieres saber amparo, estudia procesal. Bueno, entonces, ¿qué es desde ese punto de vista la improcedencia y el sobreseimiento?
Y lo primero que pensamos cuando presentamos una demanda de amparo es obtener una resolución favorable. O sea, que me amparen. Pero si soy pasivo, o sea, autoridad responsable, yo pretendo que la resolución me sea favorable. Primero que no me amparen o que se sobresea en el juicio. Y si soy tercero interesado, no pretendo ni resisto, pero coadyuvo más o menos con el que resiste, pues pretendo que se niegue o que se sobresea. Entonces, ¿qué pasa con la improcedencia? Si estamos pensando nosotros en procedimiento y si estamos pensando en figuras netamente procesales, ¿a cuál se asemeja la improcedencia? Bueno, sí, pero esa es a una de las partes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no puedo resolver el fondo? Algo me lo impide y eso se llama un presupuesto procesal. Por ejemplo, ¿no? Varias cosas. Hay algo que me impide resolver el fondo. Y si hay algo que me impide resolver el fondo, en el concepto de su servidor, tiene que ver con los presupuestos procesales. Cuando no se da el presupuesto procesal idóneo, eso impide ver el fondo. Nada más que esta falta de presupuesto procesal se llama improcedencia o se llama sobreseimiento. La improcedencia lleva al sobreseimiento. Una de las razones por las que no voy a resolver el fondo es la improcedencia. ¿Y qué es la improcedencia? Lo que realmente me impide ver si asiste razón a mi excepción, a mi acción o a mi excepción. ¿Y qué es el sobreseimiento? Lo que realmente me lleva a resolver que no puedo ver el fondo. ¿Y qué características tiene? Empecemos entonces por la improcedencia, ¿no? Artículo 61. ¿Qué características tiene? Invito a reflexionar nuevamente a derecho procesal. Muchos dicen que la teoría no es muy buena. Yo difiero un poquito. Yo creo que la doctrina y la práctica deben de ir de la mano para entender algunas figuras. ¿Y qué tiene que ver entonces todo esto? Bueno, entonces decimos, a ver, cuando se crean esas figuras, por ejemplo, los presupuestos procesales, en los cuales nos impedía resolver el fondo, y a esa teoría que decía una excepción no se puede estudiar si no es planteada, pero de oficio puedo no estudiar algo porque no se dan los presupuestos para tal efecto y se crea la teoría de los presupuestos procesales. Bien, nos viene a aclarar ciertas dudas, ¿no? Y una de ellas es, ¿en qué momento se da? ¿Cuándo se da la improcedencia? ¿Qué es la improcedencia? Bueno, la improcedencia primero es una figura jurídica que tiene que ver con un presupuesto procesal que no nos permite resolver si asiste razón a la acción o a la excepción. ¿Cuál es la excepción dura y pura en el amparo? ¿Alguna vez se me han puesto a pensar eso? Si mi acción es inconstitucionalidad, ¿cuál es la excepción dura y pura del amparo? Eso, la constitucionalidad es la excepción dura y pura del amparo. Como un litigio, ¿no? Normal. Voy ante un juez, voy ante el juez administrativo. ¿Hay acción o no hay excepción? La dura y pura del amparo es la constitucionalidad, pero hay algo que no me permite siquiera ver si mi acto es constitucional o no. Hay algo que lo impide. Por lo mismo, si no tengo los elementos necesarios para resolver, dice la teoría de los presupuestos procesales, esto se analiza de oficio.
se han fijado, las causales de improcedencia se estudian de oficio. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? La primera respuesta es porque la ley así lo dispone. Una pregunta más de fondo. ¿Y por qué la ley así lo dispone? Porque es un presupuesto procesal. Es una respuesta, salvo su mejor opinión, netamente de teoría pura del proceso. Por eso la excepción de improcedencia, que sería entonces dilatoria, ¿verdad? No perentoria, no destruye la acción per se, sino hay algo que no le permite, dice, no se puede estudiar. Por eso se ve de oficio. ¿En qué momento se da? Antes y durante la promoción del juicio de amparo, ¿no? O sea, la excepción se actualizó o sobreviene. Por eso a veces dicen, la improcedencia se actualiza o sobreviene. ¿Cuándo se actualizó? Antes de la promoción de la demanda. O no se agotó un recurso, o es extemporánea, o se constituyó el acto. Sobreviene. Entonces se constituyó el acto o falleció el quejoso en los casos en los que el fallecimiento permite no analizar el fondo y se va dando, ¿no? Se va dando. Por eso se estudia de oficio, porque no están las condiciones específicas para resolver. ¿Sí, compañero? ¿Perdón, su nombre? Don José Antonio, por favor. Entonces, ubicándonos en lo que usted nos acaba de decir, que es netamente procesal, el amparo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, si yo presento una demanda en cualquier materia, de entrada el juez no analiza el fondo. Efectivamente. Entonces, la contraparte es la que debe de decir, oye, se te admitió una demanda, pero en la sentencia, pero no se reúnen los elementos esenciales de la acción. Y contestando, o yéndome a la contestación, ¿no sería que las causas de improcedencia las estableció el legislador para quitarse trabajo de encima? Es decir, no voy a entrar ni siquiera a llevar juicios con el afán de que haya causas planteo las causas de improcedencia y entonces me evito un montonal de juicios y ya no entro al fondo. ¿Qué tan será cierto esto o no? Compañera, por favor, gracias. ¿Su nombre? Carmen Arrieta. Doña Carmen, por favor. Doña es de señorío, ¿eh? No, está bien. No, está bien, no hay problema. Difiero Tengo un punto de vista, ahorita lo digo. Yo difiero del licenciado porque al contrario, esto se vuelve con tanta causal de improcedencia o con tanto sobreseimiento, en la práctica se ha vuelto un círculo vicioso, porque buscamos hasta con la lupa como autoridades la improcedencia para no estudiar. El licenciado dice lo contrario, que para que no se hagan tantos amparos, y el abogado que sí conoce el amparo va a estar insistiendo en que sí hay acto reclamado. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. El juicio de amparo, una de sus motivos, una de sus causas, como ustedes seguramente ya lo vieron en las primeras clases, es un medio extraordinario de defensa. Nuevamente vayamos a su naturaleza jurídica. Por eso les dije, disculpen que no venga a leer la ley, me interesa más hablar de ciertos puntos. Ajá. El medio extraordinario de defensa, una de sus características es, como su nombre lo dice, agotar lo ordinario. Pero tampoco debe ser no debe ser una causa
para acceder a la tutela judicial efectiva porque no tuve el tiempo o no tuve la habilidad o no lo supe ejercer en su momento. Ajá. Se da una colisión de intereses. Tenemos por un lado el 17 constitucional, el 8º, el 25 de la Convención de San José, que nos dan el derecho a la tutela judicial efectiva, como les había dicho, pero también en mi concepto existe el derecho del que resiste de decir, oye, pues si no supiste llegar, no vengas ahora a obtener lo que no supiste reclamar en su forma y en su momento. ¿Qué es lo que opino yo? Creo yo que los causales de improcedencia deben ser vistas desde una forma que si no son plenamente acreditadas, o sea, el principio indubio pro quejoso, debe accederse a ella, pero tampoco debe ser un instrumento para acceder a la llamada tutela judicial efectiva si no supe yo en su momento agotar otras cosas. Pasa mucho con otras figuras, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Las comisiones de derechos humanos, algunas de ellas dicen, no hay principio de definitividad. Bueno, aquí sí lo hay, pues, con sus excepciones, ¿no? Hay reglas y debemos respetar las reglas, porque eso da un orden desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sí un orden. Tal vez el legislador y el constituyente han sido muy excesivos en las reglas, tal vez, pero hay reglas. Y una cosa que yo les sugiero, sobre todo a los que estén del lado del litigio, es la regla se acata o se ataca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Observas la regla o promueves un juicio contra la regla, pero de principio se acata. Entonces eso da cierta seguridad jurídica. Y la cierta seguridad jurídica, como uno tantos de los derechos humanos que tenemos, da orden, ¿no? A veces choca la seguridad jurídica contra el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva. Deja eso al litigio, pero por lo pronto acata, después ataca. Aterrizando en el tema planteado por ustedes, yo creo que no es un gran obstáculo que haya causales de improcedencia. Yo creo que aquí lo que debe haber es más información en las reglas de las causales de improcedencia. Si no, con cualquier pretexto de acceso a la tutela judicial efectiva, iríamos nosotros a los jueces. Pero los jueces necesitan condiciones para resolver, ¿verdad, Deliberio? Si no hay condiciones, no se puede resolver. Debemos tener entonces todas las cartas, pero dentro de las cartas las condiciones. Si no, eso trae libertinaje, eso trae condiciones no idóneas de resolución, eso trae entonces permisibilidad. Pero también no debemos ser, como dice la compañera, tan excesivos. La improcedencia en mi concepto es una excepción. Y es una excepción que se debe ver que si no es acreditada plenamente, mejor no hacerle caso. Ante la duda, tutela judicial efectiva. Ante la norma, primero condiciones específicas para resolver. Bueno, fíjense ustedes cómo se va abriendo esto de la improcedencia, y los invito a esta reflexión. ¿Ya vieron ustedes los principios del juicio de amparo? Son obvios, ¿verdad? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Perdón? Las excepciones. ¿Suplencia de la queja deficiente? ¿Alguna otra? Ok. ¿Alguna otra?
suplencia del error. La relatividad. Se han puesto a observar que otra excepción es la improcedencia. Digo, si el juez la ve sin que nadie se la invoque, ¿no será un principio de excepción al estricto derecho? Ah, caray, ¿verdad? Os digo, todo parece tan claro. No, no lo es. El derecho, una cosa que me interesa es repensar el derecho. No nos quedemos en nuestras reglas, repensemos el derecho y sigamos repensándolo y repensándolo y repensándolo, como dicen las teorías ahora de la argumentación jurídica. Chequen bien, si el juzgador de amparo, por disposición expresa de la ley de amparo, estudia de oficio la improcedencia, pues es una excepción al principio de estricto derecho, ¿no? Eso nadie lo ha dicho. Caray, interesante el punto, ¿no? ¿Y por qué es una excepción a ese principio? Pues, insisto, porque es una cuestión de presupuestos procesales. Vayamos a nuestra teoría pura civilista, ¿no? Los elementos de la acción se estudian, haya excepción o no. Vuelvo otra vez, los presupuestos procesales se estudian, haya excepción o no, ¿no? Veamos los obvios, competencia, legitimidad. Bueno, pues vayamos a los obvios del amparo, la improcedencia. Órale, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros entonces estableciendo estas razones que nos impiden ver o no ver? ¿Cómo analizar estas figuras? Entonces, una de las características de la improcedencia es que se estudia de oficio. Pero este estudio de oficio tiene limitantes. ¿Qué tanto se estudia de oficio? Una vez, como juez de distrito, decía un tercero interesado, que en ese entonces era tercero perjudicado, me decía, oye, este juicio es improcedente. Se da una causal de improcedencia, así solamente decía, ¿no? Y teníamos un problema entonces, no me dijo cuál, y estoy obligado a estudiar todas. Y entran ciertas discusiones, ¿no? De argumentación, la argumentación completa y la argumentación ad nauseam. Y entran todas, ad nauseam es que hablas tanto que aburres, ¿verdad? Espero no estar en la argumentación ad nauseam ahorita. Entonces decíamos ciertos juzgadores, oye, no te digo cuál causal se da, ¿qué hacemos? Había unos que decían, mira, la causal de improcedencia en el artículo entonces 73, ahora en el 61 tiene 20 y tantas. Tienes que decir, mira, no se da la 1 por esto, no se da la 2 por esto, no se da la 3 por esto. Imagínense ustedes el ejercicio. Porque tengo que estudiarlas de oficio, ¿verdad? En otra se decía, basta que entres al fondo para que implícitamente digas que no hay causales de improcedencia. Y tenemos entonces un problema de legitimidad constitucional de jueces. ¿Qué tengo que hacer para justificar? En este caso hipotético no había causal de improcedencia. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para justificar que no había causal de improcedencia? Hablar de una por una o simple y sencillamente decir, no se dan, ya las analicé. Órale, ¿no? Era interesante, ¿no? A veces había actos, inconstitucionales evidentes como jueces de distrito, que ya me he dado cuenta ahora como magistrado jubilado que no son tan evidentes, pero bueno, en ese momento así los veía y decía yo, pues si el acto no está fundado ni motivado, voy a decir en un párrafo que no está fundado y motivado,
y en 52 páginas que no es improcedente el juicio. ¿Cuál es el punto de la resolución? ¿Qué es lo que se pretende que escuchen las partes? Se llega a una conclusión. Si la causal de improcedencia no se invoca como tal una específica, hay dos respuestas procesales constitucionales de amparo. Primero, si entras al fondo, implícitamente desdeñaste las causales. Dos, basta que digas que no las analizaste y con eso satisfaces la pretensión de la persona que te invocó una causal de improcedencia. Tan ambiguo es su invocamiento, no es ambiguo el análisis, porque sí se analiza. Lo que es entonces es genérica la respuesta, ¿no? Ya analicé todo el juicio y no se da ninguna. No es lo mismo invocar una específica, ¿verdad? Este juicio es improcedente por extemporáneo. Este juicio es improcedente porque no hay interés jurídico legítimo. No agotaste recursos. Es contratos de la corte. Es en ejecución de sentencia. Ah, caray, bueno, ahí sí tendré entonces que analizar lo específico. Pero si la invocación es genérica, basta que diga que no se da lo genérico para que se tenga por satisfecha el análisis de la pretensión en la excepción. ¿Sí me explico? Pero en los dos supuestos que acaba de mencionar, se está obligado a ir al fondo del asunto. No necesariamente. Qué bueno no? que lo dice. Bueno, sí, la respuesta es sí, pero con o sin invocación, yo como juzgador, primero tengo que analizar si se da o no la causal. Si entro al fondo sin decir nada, implícitamente dije, no hay causales de procedencia. Eso se ha interpretado como, no falta fundar y motivar porque no se da. Implícitamente lo dije. Dos, si la invocación es genérica y mi respuesta es genérica, sí lo analicé, pero como no eres específico, igual de genérico soy en mi respuesta. ¿Sí me explico? Ajá. En los dos casos entraré a fondo, Así es. como usted lo dice bien, ¿no? ¿Y cuándo se analiza esta causal de improcedencia? Bueno, estas causales de improcedencia se analizan desde que se presenta la demanda. Nada más que la respuesta no siempre es la misma. ¿Por qué desecho una demanda de amparo? Pues porque veo una causal de improcedencia, nada más que no le digo sobreseimiento, le digo desechamiento. O le digo, la tengo por no interpuesta, ¿no? Porque hay dos características para no admitir una demanda. La primera es porque no basta más allá de la lectura de la demanda para yo llegar a la conclusión de que tengo que desecharla. ¿Y por qué tengo que desecharla? Porque se da una causal de improcedencia, pero no le digo sobresea ahorita, le digo desecho, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Mira, me estás diciendo que el acto reclamado se te notificó hace un año. Del asunto no es de excepción, entonces desecho por extemporánea. Es una causal de improcedencia, ¿no? No cumpliste con el requisito que te di de aclaración. Se da una causal de improcedencia, pero le digo, te la tengo por no interpuesta. Pero son causales de improcedencia. ¿Ven cómo se van analizando desde que se presenta la demanda? Y la regla es entonces, y por la tutela judicial efectiva, ¿qué hago si tengo dudas? La admito. ¿Por qué? Porque la improcedencia es una excepción. Entonces ahí les va otra característica de la improcedencia. Si no está fehacientemente demostrada, entraré al fondo. Tiene que estar fehacientemente demostrada. Fehacientemente.
Me decía una jefa mía, la magistrada María del Carmen Arroyo Moreno, hazte cuenta que es una papa caliente. Si no te quema en la mano, no existe. Debe ser clara, ¿no? Evidente, sin dudas. No da lugar a interpretación, porque si da lugar a interpretación, entonces ya no se da. A veces ponía ese ejemplo yo como magistrado de circuito. Estábamos nosotros estudiando un desechamiento de demanda de amparo o una causal de improcedencia. Y decía un magistrado, yo creo que sí se da por esto y esto y esto y esto y esto. Y decía otro, yo creo que no se da por esto, esto y esto. A veces les decía, si ya hay dos posturas encontradas, ya no es clara. ¿Sí me explico? Ya no es clara. No digo que tenga la razón. Es un ejemplo de cómo veo yo ese análisis, ¿no? Si ya hay dos posturas completamente encontradas, no es clara. Bien. Y cuando ustedes vieron los requisitos de admisión de demanda de amparo, primero vieron que no se dé de forma notoria y manifiesta una causal de improcedencia. ¿Y eso a qué lleva? A que ahí se estudia de oficio, pero también se ve en el análisis del juicio de amparo si se estudia o no de oficio. Y ya el juez resuelve. O la desecho o sobreseo en el juicio porque sea una causal de improcedencia. Para estudiar otra vez esa causal ya se necesita agravio expreso. Si se da por esta razón o no se da por esta razón. Pero es bien interesante cuando no se da. Hay veces que una de las partes dice debes sobreseer porque se da esta causal de improcedencia. Y el juez de distrito dice no se da por esto. Si dice no se da por esto, se necesita un agravio expreso para que se tenga o no por acreditada. Fíjense como una figura que al principio se estudia de oficio, después se convierte en una razón de instancia de parte, ¿no? De estricto derecho. Si no se dan las excepciones de suplencia de la queja deficiente, por cierto. Pero ahí la Corte saca un criterio interesante y dice, bueno, puedes decir que se da la misma causal, pero por distintas razones. Ok, está bien. Ajá, o sea, se estudia de oficio. ¿Sí? Analizada así la improcedencia, vemos nosotros que en nuestro actual estructura de la ley de amparo se establece en el artículo 61. ¿Qué es la consecuencia de la improcedencia? Bueno, la primera lleva al sobreseimiento, ¿verdad? Otra de ellas es, no nos permite entrar al estudio del fondo. No prejuzga sobre la responsabilidad de las autoridades al emitir el acto. Se van dando supuestos. ¿Sí? Nuestro artículo 61 de la actual ley de amparo nos va dando reglas de causales de improcedencia, pero tienen ciertas características. Estas características se refieren o al acto reclamado, o a la definitividad, o a la litispendencia y la cosa juzgada, o al interés, o al consentimiento, o a la autoridad de la que emana el acto reclamado, o a su relación con otras disposiciones.
vemos nosotros, por ejemplo, ¿qué se refiere al acto? ¿Traen su ley de amparo? Bueno, volvamos nuevamente a hablar de el acto reclamado, ¿no? ¿Cuál es el acto reclamado? Bueno, viene de una autoridad, ¿no? Seguramente ya vieron esa gran disposición y esa gran discusión de dónde viene el acto reclamado, si viene de particulares o viene de autoridad, y cuál es el acto de autoridad, y si debe tener imperio, y si hay suprasubordinación. Bueno, eso creo que ya, esas dudas creo que al menos ya están bien planteadas, resueltas. El que la sepa, por favor avíseme, porque es hora que no las encuentro. Decía el maestro Torres Gómez, yo que estudié en Guanajuato, decía: tengo 60 años estudiando este punto para que este baboso en 2 minutos me dé la respuesta. Pues es imposible, ¿verdad? Pero bueno, siguen existiendo esas grandes dudas. Y tenemos entonces nosotros ciertas características del acto reclamado, ¿no? Al menos vienen de una autoridad responsable, ¿verdad? Hay ciertos actos reclamados contra los cuales no procede el juicio de amparo, ¿sí? Hay ciertos principios como la definitividad contra los cuales tampoco procede. Hay ciertas figuras, por eso les digo todos, insisto, por favor, insisto, todo tiene que ver con el proceso, la litispendencia y la cosa juzgada, que no permiten ver el fondo. El interés jurídico y el interés legítimo. El consentimiento expreso o tácito. Hay ciertas autoridades contra las que no procede el juicio de amparo. Hay ciertas leyes que no nos permiten acceder al juicio de amparo. Y más que leyes, tenemos nosotros que hablar de dispositivos normativos, como son en específico la Constitución, ¿no? Ya empezamos entonces a analizar, por ejemplo, hablando de referente al acto reclamado, y veamos, por ejemplo, qué dice nuestra fracción 16ª del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sea alguien tan amable en recordarnos qué dice la 16ª. Contra actos consumados de modo irreparable. Órale. Muchas gracias, compañero. ¿Y la 17ª? ¿Toda? Sí, por favor. No, nada más la primera parte. Sí, Okay. sí, por favor. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Muchas gracias. ¿Alguien más puede hablar de la fracción 21 o 21ª? Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Perfecto, muchas gracias, compañero. ¿Usted se llama? Marco Antonio. Muy bien, Marco Antonio. ¿Alguien más puede hablar de la 22ª o 22? Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Gracias, compañera. Perdón, ¿cuál es su nombre? Lucía. Muchas gracias, Lucía. Ahí estamos hablando a ciertos temas que se refieren al acto reclamado. Entonces debemos partir de ciertas bases. Primero, el acto existe. No hay problema con la existencia del acto, ¿verdad? Porque la inexistencia del acto lleva a una causal específica de sobreseimiento. Entonces, primero, existe el acto. Pero el acto está consumado, o sea, se agotó de tal forma que ni aun concediendo la protección constitucional se puede resarcir a la parte quejosa en el goce del derecho humano
del derecho humano objeto del debate en el juicio de amparo. En pocas palabras, y ese es un tema que me encantaría que lo repitiera porque vamos a hablar de ese. Dice usted y dice bien, por ejemplo, tal cual lo dijo. Qué bueno que lo dijo porque es un tema del que quiero hablar con ustedes en esta plática. En materia penal es muy común que los ministeriales vayan por la persona o por el presunto de una forma no tan sutil y le dan algunas cuestiones. Lo golpean. Lo golpean. O sea, no le invitan un café y le dicen tengan la amabilidad de subir, ¿no? Así es. Aunque promueva el amparo y aunque sea uno de los propósitos o efectos del amparo la reparación del daño, ¿esto cómo se lo van a reparar? Pues no. Qué interesante lo que dice Ese es la un- compañera. ese es Por un favor, eje. compañero, que somos contemporáneos, ¿verdad? Claro que sí. Soy joven, o sea, yo voy llegando. No, bueno, yo iba saliendo cuando el compañero estaba todavía en la prepa y un día fue ahí a dar una vuelta. Bueno, es un placer y un gusto Igualmente. esta exposición y además contar con esa jubilación. Esto implica que hubo un trabajo y una trayectoria que pues, Gracias. aquí está. Pues yo nada más retomando lo de la tortura, yo creo que ahí entra pues un tema que pues ya no es muy común para nosotros porque no lo manejamos con mucha precisión por cuando vemos que existen los temores o las circunstancias que dan vida a traer a colación el protocolo de Estambul. Por ejemplo, bien interesante. Bueno, sí saben lo que es el protocolo de Estambul. Sí. Efectivamente, ante un juez. Entonces establecer si hubo tortura en contra del indiciado, imputado, presunto, depende del método judicial en que estemos analizando. Fíjense que esta es una de las figuras más emblemáticas ahora, hablando otra vez de improcedencia, del cual se habla. El acto existe o existió, pero algo pasó que no nos permite sobarle o hacer algo para que sea efectiva esa figura también que hablemos de ella de la justicia restaurativa. De nada sirve hacer un tratado si la sentencia no se puede materializar, Cuidado, que les hablaba de la argumentación ad nauseam, ¿no? Cuidado en ello. ¿Sería una de las excepciones a la finalidad del juicio de amparo? Probablemente. Hay quien dice que no. Por eso les digo, quiero platicarles no de lo que dice la ley de amparo, sino de otras cosas, ¿no? Quiero llamar la atención a ciertos puntos porque ya ha habido sentencias en las que dice, aún en esos casos concedo el amparo. Veamos entonces. Había un ejemplo muy claro antes que decía, si promuevo yo una demanda en contra de la demolición de una casa y en el tiempo en el cual se está ventilando el juicio de amparo se demuele la casa, ya no puedes volver a tener la casa. Con el mismo material no, pero sí con otro material. Bueno, vamos por partes. En principio no te podía dar la casa. En principio no. Se discutió mucho el tema en lo que se refiere a ejecución de sentencias de amparo. Y hablando de ejecución de sentencias de amparo, sobre todo en materia agraria y en materia de grandes inmuebles, había veces que era más problemático hacer efectiva la sentencia o no hacerla efectiva. ¿Hay alguien aquí que se llame Bulmaro Benítez? Entonces hablemos de Bulmaro Benítez, ¿verdad? Con respeto a alguien que se llame así. No es ni un caso cierto. Simple y sencillamente es para no ponerle el cartabón a un compañero del foro que después sirva, ¿no? Para esto, ¿no? Bueno, en el caso específico, Bulmaro Benítez promueve una demanda de amparo porque reclama que fue despojado de la autoridad responsable de un predio que es de su propiedad.
el juez de amparo, el tribunal colegiado, la corte, depende del año y del sistema, concede el amparo para que se le restituya a Bulmaro Benítez de ese bien. ¿Y qué creen ustedes? Que ahí ya hay 20 colonias. ¿Qué es más peligroso socialmente? Porque el derecho no puede ser ajeno a la realidad social. Recuerden ustedes, el derecho es reactivo, ¿no? ¿Qué es preferible? Dejar a 20 colonias y todas las familias y todos los servicios públicos que ello implica sin su terreno, o que Bulmaro Benítez, que ganó un juicio de amparo, no se le restituya y no tenga todos sus protocolos, Pacto de San José, 17 constitucional, en la restitución. Y vaya que eso se planteó muchas veces, hay muchas colonias, muchos aeropuertos, muchos libramientos, mucha obra pública, puentes. Bueno, seamos más banales, ¿no? Muchos centros comerciales y muchos campos de golf. Y muchas gasolineras, ¿no? Muchos Oxxos. Pero el punto es, y seamos objetivos en la respuesta, ¿qué es más conveniente para el bien social? Vaya que eso se ha planteado en la Corte mucho. Compañero, por favor, su nombre. Soy Arturo Pérez. Don Arturo, por favor. Gracias. Mire. Filósofo, perdón. De bueno. De bueno. No diga eso, que se nos acaba de morir el filósofo. ¿No es que sí? No, o como dice un amigo magistrado, si lo ves, córrele. Por favor, don Arturo. Sí, sus argumentos son muy válidos en cuanto a qué pesa más, ¿no? Si el aspecto social o el aspecto individual. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues eso ocurrió allá en la época de Jesús, cuando lo sentenciaron. No, es que inclusive hay un tratado, un libro sobre el juicio de Jesús, ¿no? No sé si vayan. La respuesta es no. La respuesta, bueno. No he leído el libro. Ok. Aquí la cuestión básica es que no podemos tampoco vulnerar los derechos del ser humano. Claro que no. ¿Por qué? Porque pues estaríamos justificando algo que es injustificable. Claro que sí. Sí. Tiene usted toda la razón, coincido con usted. Muchas gracias. El punto es que hay una salida constitucional para ello. Y eso, hay una figura que se llama el cumplimiento sustituto. ¿De la sentencia? No te puedo dar el terreno, pero pagar. que te paguen. Dimana de un acto de autoridad, entonces la autoridad que sea responsable para que tenga más cuidadito. Sí. No afectes a las personas que ahora viven ahí. Ajá, indemnízalo. Gracias, Volvemos al tema de la demolición. Oye, pues ya se demolió la casa, pues indemnízalo. ¿No es lo mismo? Esa figura cada vez es más difícil entenderla. Oye, estoy promoviendo un amparo, dice alguno de ustedes, el que hablaba de los golpes, creo que era la compañera, y decir, oye, pues ya lo dejaron de azotar, ya pasaron las 24 horas de arresto. ¿Qué hacemos, no? ¿Y para qué? Si ya pasaron las 24, es más, te suelto un segundo antes de que cause estado, porque todavía te sigo encerrando y promuevo revisión, ¿no? Pues nomás, porque sigas otro ratito ahí. Ajá. Entonces promuevo revisión y no pongo todas las copias y el juez de distrito me requiere para que ponga otra vez y sigue el tiempo, ¿verdad? Oigan, compañeros y compañeras, perdón, hablando ahora con un lenguaje de género, honorable auditorio. Veamos nuestra Constitución y nuestra reforma del 11 y veamos nuestro artículo primero. Fíjense lo interesante que es esto. Y dice el artículo primero constitucional: ¿es alguien tan amable en leer el párrafo tercero del artículo primero